Señor Jesús bendito, Dios Padre Todopoderoso. Buenas noches, iglesia. Buenas noches. ¿Cómo nos encontramos? ¿Cómo estamos, iglesia? Bendecidos. ¿Sí se escucha bien, verdad? Amén, amén. Bueno, vamos a ver la palabra de Dios en este día, palabra que Dios ha revelado en mi corazón de hace buen tiempo y quería compartir con ustedes. A Dios gracias, estamos la familia, la familia más concentrada del Centro Cristiano de Restauración, pero a la vez en tristeza porque ver sillas vacías no es de nuestro agrado, no es de agrado de Dios. La idea es que la iglesia esté cada día más rebosante y más llena, pero lo importante también es que esas personas que vengan con un corazón de amor y con un corazón de fuego. Amén. Ahí donde estamos, iglesia, vamos a buscar nuestras Biblias, los invito a buscar nuestras Biblias, porque la vamos a necesitar, la vamos a utilizar. Y vamos a empezar en la noche de hoy con el siguiente versículo. Empieza así en Efesios 5. Maridos, ¿quién dice amén? Efesios 5. Ahí de todas maneras tenemos para apoyarnos en el monitor. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Es palabra de Dios. Amén y amén. Amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y ahí donde estamos vamos a inclinar nuestros rostros para continuar o dar inicio propiamente a la predica del día de hoy. Amén. Gracias Dios Padre Todopoderoso, Señor Jesucristo, bendito eres, Señor. Gracias por este día, Señor, por esta noche, Señor, en que hemos venido a reunirnos, a congregarnos y a buscar de tu palabra, a sentir de tu presencia, a sentirte a ti en nuestros corazones, Espíritu Santo, Señor. Bendito eres, Señor. Utilízame, Señor, utilízame como instrumento, que no vean al hombre, que vean tu palabra, Señor, palabra que viene de ti, Señor. Estamos en fuego, encendidos con tu alabanza, Señor, alabanza que hemos ofrecido para contigo, Señor. Grande eres en verdad, Señor. Y te pido, Señor, que quites toda piedra de tropiezo, Señor, toda tranca, todo impedimento, y acelera los pasos de cada persona, cada amigo, cada conocido que venga en este momento para acá, a esta tu casa, Señor, a buscar de ti, Señor. Ponemos este servicio, toda la iglesia pone y dispone de su corazón para contigo, Señor. Lo ponemos en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén, iglesia. Amén. El título y la prédica del día de hoy la he titulado La iglesia que Dios quiere. La iglesia que Dios quiere. No sé si alguna vez, o no sé si ustedes se han puesto a pensar en cómo es que Dios quiere que sea la iglesia. A veces nosotros nos hacemos nuestras ideas personales de cómo pienso yo que debería ser la iglesia. ¿Cuántos alguna vez han pensado que yo creo que la iglesia debería ser así o debería ser asado? Que el servicio debería ser así o de tal manera. O yo creo que la predicación debería de hacer, debería ser así. Yo creo que la alabanza debería cambiar, o modificar o corregirse. O debería ser así. Tu propio yo, pues casi siempre. Yo creo que la evangelización debería ser así. Y muchos tenemos ideas y cuestiones sobre cómo es que Dios quiere que sea su iglesia. Y esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos. Los invito. Eso me lleva incluso a hacerme otra pregunta. ¿Qué es la iglesia para nosotros? Es más, te invito a hacerte esta pregunta a ti mismo. ¿Qué es la iglesia para nosotros? ¿Qué es la iglesia para Dios? Porque ¿qué es la iglesia para nosotros? Porque a veces nosotros tenemos un concepto errado, sí, errado de lo que la iglesia realmente debe ser. Pero hermanos, la iglesia debe ser como espera el Señor, que cada uno de nosotros como iglesia seamos. Amén. Y ¿qué quiero decir yo con esto? Quiero decir que la iglesia que solo levanta las manos o se identifica diciendo como que Cristo vive, me permite decirle que esa iglesia entrará al reino de los cielos, pero no solamente aquella iglesia que solo dice Cristo vive,
Y no nos sorprendamos por pensarlo de esta manera o porque lo piense de esta manera. Esas iglesias que solo dicen que Cristo vive, no es la única que va a entrar al reino de los cielos. Hermano, la iglesia que a Dios le agrada y en la que fija Dios su mirada, es aquella iglesia que ha crecido y que ha creído y cree en Jesucristo como su Señor y su Salvador, y que murió y perdonó nuestros pecados en la cruz por nosotros. Amén. Amén. Dios fija y quiere la iglesia sin divisiones, sin intereses particulares de sus miembros, cuyo predicador o predicadores creen es en Jesucristo. Esa es la iglesia que Dios quiere, y por sobre todo que predican la verdad del Evangelio, predican la palabra y viven los preceptos, lo que está establecido en su palabra. Amén. Esa es la iglesia en donde Dios fija su mirada. Iglesia, no debemos dejar de pensar que somos hermanos en Cristo. Por eso dije, bueno, qué bueno que está la familiaridad, la propia acá de la iglesia. No debemos dejar de pensar que somos hermanos en Cristo. Y somos un solo equipo, iglesia. Somos un solo equipo, un solo cuerpo, y como tal trabajamos para el mismo Señor, para Dios Padre Todopoderoso. Yo no tengo pastores, ¿verdad? Ni hermanos en Cristo para competir. ¿Qué quiero decir esto? Sino que yo tengo un pastor con el cual, y hermanos con los cuales trabajamos con un mismo fin, con un mismo sentir, con un mismo propósito, y repito, en una sola doctrina, cristocéntrica. Esa es la iglesia para la cual nosotros estamos acá congregados y reunidos. Algunas personas, mejor dicho, la mayoría en el mundo creen y piensan que la iglesia es un edificio, una casa de estas así construida, ¿verdad? Que es dedicada a servicios religiosos, en donde se hacen matrimonios, en donde se reúnen buenas personas, en donde se celebra un supuesto bautizo. Mejor dicho, el mundo ha tomado como costumbre que eso es una iglesia. Y así como van como que dice por ahí caminando, la identifican, esa es la iglesia, así. Pero ¿sabes qué? La iglesia, lo que verdaderamente es mucho más allá de lo que nuestras mentes o de lo que nosotros muchas veces podemos llegar a pensar. La iglesia es mucho más que eso. Y lo primero que quiero compartir en este día es a base de preguntas, como lo hice empezando. ¿Qué es la iglesia para Dios? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia acerca de la iglesia? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de lo que es la iglesia también para Dios? ¿Se ha puesto en algún momento usted a hacerse esa pregunta? ¿Qué es la iglesia para Dios? ¿Te has puesto a pensar alguna vez? Que yo creo que el día en que nosotros realmente nos pongamos a pensar en esa pregunta y buscar la respuesta verdaderamente y de corazón, ese día el Señor nos va a responder. Y este día, hermanos, yo los invito a que pongamos ese corazón, lo pongamos, porque vamos a escuchar y a conseguir y buscar, encontrar esa respuesta. Amén. Amén. La iglesia es más que personas, somos más que personas. La iglesia para Dios es perdón. Son las personas que han sido redimidas, son las personas que han sido perdonadas, son aquellos que han sido transformados y aquellos que han cambiado su propósito y han puesto su mirada en las cosas de Dios. Para nosotros, hermanos, la iglesia no es un edificio, no es una estructura de 4 paredes. Para Dios, la iglesia no son estas paredes. Para Dios, la iglesia que Él quiere es aquella que cada día, es aquella que cada noche se aparta de las situaciones o cosas malas del mundo. Esa es la iglesia que Dios quiere. Y también se aparta de aquellas iglesias donde haya esas individualidades. Lo que le interesa a Dios es una iglesia que esté para honrarlo a Él con su vida entera. Amén. Y esa es la iglesia de Cristo. Cuando llegamos a este lugar, ¿verdad?
El Señor provee para nuestra vida espiritual. La iglesia es y viene a ser provisión, hermano. La iglesia viene a ser provisión. ¿Por qué digo esto? Porque es donde Dios produce en nosotros, en cada uno de nosotros, sus propósitos. Cuando nosotros nos reunimos como hermanos en Cristo, ya sea en el templo o sea en la casa, ¿verdad? Porque nosotros, todos y cada uno de nosotros somos la iglesia, a donde quiera que nosotros vayamos. Amén. Qué importante, hermano, es que nosotros entendamos esta verdad de nosotros. Y repito, la iglesia es provisión. Es donde Dios produce para nosotros sus propósitos. Es donde nos capacita, donde nos transforma, donde nos usa, y por eso es importante que estemos buscando y que estemos siempre edificados en el cuerpo de Cristo. Amén. Es más, hermanos, miren, es bueno que tú estés aquí, es bueno que yo esté aquí, es bueno que estemos todos este día aquí, es bueno que nos estemos congregando, pero más importante aún es que tú te estés edificando, que nos edifiquemos como iglesia. Ahora bien, leamos lo que nos dice la palabra en Salmo 133. Dice así: la bienaventuranza del amor fraternal. Nos dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Es palabra de Dios. El Señor concede bendiciones, hermano, y concede vida eterna. Es bueno, hermano, que la iglesia está creciendo en compañerismo y en fraternidad. Es bueno que la iglesia esté recibiendo esa provisión. Y por eso es importante, iglesia, que crezcamos en armonía. Por eso es importante que nos congreguemos. Y cuando hablamos de congregarnos, veamos lo que dice la palabra para nosotros. Y tenemos que tenerla presente como iglesia que le agrada a Dios. Nos vamos a Hebreos 10. Amén. Y dice así: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando, aquí lo dice clarito, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día la venida del Señor se acerca. Amén. Hay quienes tienen por costumbre no congregarse. Sabemos que hay personas que tienen por costumbre no congregarse. Mejor dicho, vuelvo y repito, ya es una costumbre. Porque dicen que que realmente no es tan necesario, o no es verdad eso de estar congregándose. Y adoptaron esa costumbre. Hoy me voy para la playa, es más fácil irme de paseo con mi amiga, mi amigo, ¿verdad? Es fácil irse de viaje. Y ojo, no estamos diciendo que está mal ir a una playa, no estamos diciendo que es malo viajar, no es malo, estamos diciendo que no puedas tener un refrigerio. Lo que estamos hablando desde hace buen rato, desde hace buen tiempo, es que no lo adoptes como una costumbre, el no congregarte. A eso es a lo que nos estamos refiriendo. ¿Por qué? Porque así tan simple, y aunque no te estés dando cuenta, no te estés fijando, te empiezas a enfriar, te empiezas a alejar. ¿Saben de dónde? Te empiezas a alejar de la mirada de Dios. Cuidado con eso, hermanos. Les pongo un ejemplo. Imaginémonos a un bebé en gestación, 3, 4, 5 semanas. Y el bebé de pronto llegó un día y él dice: bueno, mira, hoy no tengo ganas de estar en el útero, ¿verdad? Está en proceso de formación, pero el bebé le dio por decir: hoy no voy a estar en el útero. Eso no se puede, ¿verdad? No le puedes venir y decir al útero: ya yo vengo, espérame ahí un momentito. Así es la iglesia, mis hermanos. Así es la iglesia. El útero es como la iglesia para nosotros. No podemos despegarnos o apartarnos del cuerpo de Cristo. Somos un solo cuerpo, no te puedes apartar.
Porque no tienes vida, así de simple. Si te apartas de la mirada de Dios, pierdes su bendición, pierdes su mirada. Entonces eso no se puede, ¿verdad? Así mismo es. Veamos lo que nos dice la palabra en Romanos 12. Dice: porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros unos de los otros. Amén. Y sigo en Romanos 12, pero me cambia la versión nueva, versión internacional, la cual dice así: tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Amén. Es palabra de Dios. Somos un solo cuerpo y pero todos tenemos distintos dones. Se da cuenta, o nos damos cuenta, hermano, de que nosotros, ¿verdad? Que cada uno de nosotros tenemos un don que Dios nos ha dado. Pero si lo guardas ahí o no lo utilizas, lo vas perdiendo, ¿verdad? O mejor dicho, te lo pongo de otra manera: si tú tienes un don, hazlo, úsalo para el cuerpo, úsalo para el cuerpo de Cristo, úsalo para la iglesia. Amén. Porque imaginémonos, y aquí también pongo otro ejemplo, que venga un día y el corazón, que forma parte del cuerpo, venga y diga el corazón: no, es que yo no quiero ser corazón hoy, es que yo quiero ser estómago. No se puede, ¿verdad, hermanos? No podemos, no se puede, porque cada miembro, ¿verdad?, tiene su propia función, cada uno. El de alabanza, alabar; el de predicar, predicar; el de servir, servir. Y así cada uno de los hermanos acá reunidos y los que están por venir. Amén. De hecho, no puede, cuando hablo de este ejemplo de que el corazón quiere hacer de estómago, no puede, porque no es su don, no se da. Cada uno tiene su don específicamente, que ha sido dado por Dios. Entonces, hermanos, ya dejamos claro que la iglesia no es un edificio, no es una estructura. Ya dejamos claro que la iglesia no son tampoco ni siquiera las sillas. Entonces, ahí donde estás, yo te pido y te digo, repite conmigo: nosotros somos la iglesia. Amén. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia, y es importante, hermano, que cada uno de nosotros entendamos cuál es el valor que Dios nos ha dado. Amén. Y ahí también vuelvo a otra pregunta: ¿te has puesto a pensar alguna vez cuál es el valor que Dios le ha dado a su iglesia? ¿Cuál es el valor que Dios le ha dado a su iglesia? El valor que Jesucristo le dio a su iglesia es precioso, hermanos. Porque aún siendo Dios, como dice sus palabras, no aferrándose a ser igual a Dios, no se aferró el seguir en su trono y dejó todo por su iglesia para redimirla. Entonces ese es el valor que Cristo le da a su iglesia. Amén. Entonces, también hacemos la siguiente pregunta: ¿cuál es el valor que nosotros le damos a la iglesia? ¿Cuál es ese valor? El valor que Cristo le ha dado a la iglesia es impresionante, hermanos. Vámonos a Efesios 5, como empezamos al principio. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y es en la manera en que Cristo se entregó por ella para hacerla santa y la purifica, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo, dice, como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, hermano, sino santa e intachable. El amor de Cristo nos santifica, el amor de Cristo nos purifica, el amor de Cristo nos lava,
nos limpia para presentarnos así, es decir, presentarnos a cada uno de nosotros como una iglesia radiante, hermanos. Eso es lo que somos. El amor transforma todo y Él ama a su iglesia como tú y yo. Nosotros ni siquiera tenemos idea, hermanos. Y como no tenemos o no podemos entender, entonces nosotros tenemos que ponernos a pensar cuál es el valor que yo le estoy dando a la iglesia de Cristo. ¿Cuál es el valor que tú, ahí donde estás, ponte a pensar que le estás dando el valor a la iglesia de Cristo? ¿Qué es el valor que yo le he dado por no entender? ¿O cuál es el valor que yo no estoy entendiendo porque no lo entiendo a la iglesia? Hermano, el mundo e incluso muchos cristianos optar por ver a veces en ocasiones la iglesia como sin mucha importancia, por decirlo así, y la ponen en el último lugar. Hablemos del mundo afuera, es decir, si tengo tiempo, si es que no estoy cansado, si me queda algo, voy a dar para la iglesia. Pero ¿sabe qué? El amor de Cristo por su iglesia es tan grande que lo entregó todo, no entregó ni la mitad, ni lo poquito, no. Dios lo entregó su vida, entregó su vida por la iglesia. Amén. Entonces, hermano, pregúntate, ¿cuál es mi posición al ver la iglesia? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo por la iglesia? ¿La estoy amando como Cristo? ¿Estoy entregando mi vida por amor a la iglesia como Cristo lo hizo y como lo hace? Yo creo que aquí en esto todos hemos fallado, hermanos, y somos culpables de esto, ¿sí? Yo creo que aquí todos hemos caído en fallarle a Dios en esta parte, porque el amor de Cristo dado por su iglesia es impresionante. ¿Y nosotros qué hemos hecho? Pensamos que si tengo tiempo, vuelvo y les digo que si me queda algo. Entonces es como cuando se debe recordar continuamente la palabra de Dios en cuanto a lo que es la ofrenda y los diezmos. No puede ser, hermano. Entonces, si me sobra algo, entonces yo doy algo. Si tengo tiempo, es que voy. Entonces, cuando les dije anteriormente, cuando Cristo lo entregó todo, Cristo lo entregó todo. Y a veces dudamos que si doy esto, que si hago esto, o que si no hago esto. Entonces, hermano, nosotros mismos o tú mismo te estás deteniendo y te estás reteniendo las bendiciones para tu vida. Porque cuando tú das algo de corazón, para Dios es importante. Cuando tú das algo para la iglesia, para Dios, eso es importante. Y créanme, hermano, que lo que usted dé para la iglesia, para Dios, usted lo recibirá después multiplicado. Amén. Usted lo recibirá multiplicado. Les pongo el ejemplo del rey David, porque cuando él agarró dijo: Señor, no es posible que yo esté en un palacio, en una casa, y tu tienda del tabernáculo esté en una carpa. No es posible. Pues pensó y dijo: voy a construir un templo en honor a mi Dios, dice el rey David. Voy a construir un templo en honor a mi Dios. Y David dice: no es posible. Y da de sus riquezas personales, da una cantidad impresionante para la construcción del templo, aunque Dios luego le dice: tú no vas a construir, pero sí tu hijo me va a construir. Entonces David dice: bueno, el Señor me dijo que no le voy a construir, pero no me dijo que yo no le puedo dar. Amén. Porque David tenía revelado en su corazón, hermanos, dar lo necesario, dar lo que fuera para las cosas de Dios. Así debemos ser nosotros. Porque él podría haber dicho lo que muchas veces nosotros decimos: yo no voy a la iglesia y por eso incluso tampoco guardo mi diezmo, como quien no viene para la iglesia. Aunque eso es otro tema. Sí, porque a veces nosotros pensamos que porque de pronto salimos de viaje o nos vamos de vacaciones, no tenemos que guardar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Cuidado, hermanos, también los invito, porque cuando usted regresemos, usted debe cumplir y honrar a Dios, así usted haya estado de viaje. Pero ¿saben por qué pasa esto, hermanos? Porque no le damos el valor que Cristo le da a su iglesia.
Eso es lo que sucede. Hermano, Jesucristo lo dio todo. Y nos lo muestra en su palabra, nos muestra aquí este versículo, lo repito, en Efesios 5. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Él se entregó a sí mismo, Él se dio a sí mismo dejando todo lo que Él tenía. Amén. Dejando todo por ti, dejando todo por mí, dejando todo por nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros estamos viendo la iglesia de Cristo? ¿Cómo la estamos viendo? ¿De qué manera nosotros la estamos observando? No entendemos o no entiendo por qué al ver ese amor, esa entrega, esa pasión entregada de Cristo por su iglesia, ¿verdad? Porque nosotros no alcanzamos a darle esa importancia, o el mundo entero no le da esa importancia que debemos tener por la iglesia. Tratamos de profundizar o buscar en el tema y en ocasiones cometemos errores de que simplemente buscar cuál es el beneficio personal o qué es lo que me beneficia a mí de la iglesia. Yo voy para ver qué me beneficia, pero viéndolo desde el punto de vista de pronto financiero o material. Entonces, hermano, es bueno estar en la iglesia, es bueno estar acá en el templo, pero a veces tenemos esa mentalidad: ¿qué es lo que la iglesia puede hacer por mí? Y ahí nos ponemos a hacer nuestras exigencias, peticiones. Y ahí es donde salto y quiero hablar del siguiente punto. ¿Qué espera Dios de su iglesia? ¿Qué espera Dios de su iglesia? ¿Qué es lo que espera Dios de ti? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? El problema es que siempre tenemos el error de pensar lo que Dios espera del que está enfrente de mí. ¿A qué me refiero con esto? Lo que Dios que está esperando Dios de Juan, de José, de María, de Petra, de Carmen. Pero te has preguntado qué es lo que espera Dios de mí como iglesia. Hermano, los invito y me incluyo a preguntarnos qué es lo que Dios espera de mí. El propósito de Dios para sus hijos, quienes somos su iglesia, siempre ha sido el mismo, hermano. Para que no tengamos duda. Dios quiere que nosotros mostremos su gloria en donde quiera que estemos y a donde quiera que vayamos. Ese es el propósito de Dios para con nosotros. Amén. Amén. Que seamos como su extensión. Sí, una extensión del reino de Dios. Cada uno de nosotros somos una extensión de Dios, somos una extensión del reino de Dios. Y a donde quiera que nosotros vayamos, nos vamos a diferenciar por esto. Hechos 4:13 nos dice así: los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, al darse cuenta de que eran personas o gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Es decir, lo reconocieron. Un ejemplo de eso les puedo decir también el día que estábamos nosotros en Veracruz en los bautizos. Nosotros todo un grupo como familia y las demás personas pudieron darse cuenta que nosotros éramos cristianos. Más allá de por el hecho de los bautizos, sino por nuestra forma de ser, por nuestra forma de actuar, por nuestra forma de comportarnos. Somos distintos, somos diferentes, somos luz, somos una extensión del reino de Dios. Amén. Fíjense, como dice aquí, ellos no tenían una preparación eclesiástica, es lo que menciona este versículo. No habían ido a una escuela bíblica donde les enseñaran a hablar acerca de la palabra de Dios. Sin embargo, ellos estaban hablando con una autoridad, y es la misma autoridad que nos invitemos nosotros mismos a tomarla de parte de Dios. Entonces ellos hablan con una autoridad que los mismos gobernantes, los mismos que estaban ahí, que eran personas preparadas, decían: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ellos puedan hablar de tal manera? Son gente de pueblo, es más, eran pescadores. Son personas sin preparación. ¿Y saben por qué pasan estas cosas, hermanos? Porque cuando nosotros le creemos a Dios en sus propósitos, el Señor nos da su autoridad, el Señor nos da esa unción,
El Señor nos da lo que nosotros necesitamos. Y la gente, las demás personas, dicen, o sea, con asombro, wow. Ese es el reconocimiento más grande que podemos tener nosotros, iglesia, que debemos tener nosotros como cristianos, porque somos distintos, somos diferentes. No se trata porque qué edificio tienen o qué cantantes musicales tienen, no, sino nos reconocen, somos distintos por el tipo de persona que somos. Amén. Ajá, pero ¿y qué pasa si nos alejamos y entonces nos enfriamos? O si toda la iglesia no, imaginémonos que la iglesia de pronto no busque de Dios en toda una semana. La palabra dice que mayor es dar que recibir. Y si nosotros venimos llenos de la presencia de Dios, hermano, de buscar al Señor en oración, de buscar al Señor en su presencia, y podamos estar buscándolo, teniendo esa relación con el Señor, en el servicio de los jueves, en la oración de los martes, ¿verdad? Orando en casa. ¿Sabes qué va a suceder los días domingos? Acá, como si estaba pasando, vamos a venir listos para darle la honra y la gloria que Dios se merece y su manifestación se hace presente. Amén. Que cuando nos vean, que cuando te vean, digan que, como dijeron de Pedro y Juan, cuando te vean a ti, cuando nos vean a nosotros, digan, yo no sé qué tiene esta persona, no sé qué tiene pero es distinto, es diferente. Que seamos esa luz para el mundo. Amén. Iglesia, es tiempo de ver la iglesia como el Señor miró a esa iglesia. Amén. Hermano, lo que quiero decirles es que somos parte de algo tan impresionante que Dios está haciendo alrededor del mundo entero. Tanto es el valor que tiene la iglesia para el Señor Jesucristo, que nos lo muestra de una manera al entregarse y al sacrificarse por ella. Amén. El propósito que tiene la iglesia para Dios es ser una extensión, como les dije anteriormente, del reino de Dios. Amén. Entonces, hermanos, ¿aún piensas que la iglesia es un edificio? ¿Le vas a seguir dando el mismo valor? Por último, ¿quieres cumplir el propósito que Dios te ha dado a ti para ser parte de esta iglesia? Amén, ¿verdad? Conociendo ya esto, en esta noche, espero que tu mentalidad o que nuestra mentalidad cambie. Y ahí donde estamos, los invito a cerrar sus ojos y vamos a orar, iglesia, y vamos a alabar. Te invito, Señor. Iglesia, Señor, mientras más nos rindamos a los pies del Señor y dejemos esas ideas erróneas que a veces tenemos, que solamente entorpecen, ¿verdad?, nuestros pensamientos, Dios tiene lo mejor para nuestras vidas. Órale al Señor, pide al Señor por ti, por tu casa, por esta tu iglesia, por tus pastores, por tus líderes. Pide a Dios que se manifieste cada vez que tú vienes a tu casa, cada vez que vienes acá a alabarlo, cada vez que vienes a poner tus cargas, Señor. Órale, pide a Dios, entrégale todo al Señor, entrégale tus finanzas, Señor, entrégale esas angustias de finanzas, esas preocupaciones de salud. Esa es la iglesia que Dios quiere, una iglesia entregada, una iglesia que se congregue con amor. No debe haber confusión en la iglesia, una hermandad única. Te pido, iglesia. Te lo pedimos, Señor, en una unidad, todos congregados, unidos en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Que Dios pagó el precio por nosotros, iglesia. Y procura la unión. Yo quiero una iglesia que sana herido, que rompa cadenas, libre del cautivo, que claramente al que está confundido y que ame. Pide a Dios, tu casa, tu iglesia, tu refugio. Un amor desinteresado, un amor en Cristo que todo lo puede. Nos regocijamos
confíen en Dios, que todo lo puede, iglesia. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono de Es Dios, el Rey de Reyes, es Dios Padre Todopoderoso, Señor. Y no sientas, y no creas, y no pienses que esto es una iglesia pequeña, esto es una iglesia grande, cada día se va a extender más. Porque Dios no es un Dios, el Dios que nosotros tenemos en nuestro corazón, no es un Dios pequeño, no es un Dios infinito, es un Dios poderoso, es un Dios grande. Y así va a ser esta iglesia. Cada día vamos a ir creciendo en la hermandad y en el amor. Nuestro refugio. Lo pisamos, lo rogamos en nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo bendito. Esta es tu casa, esta es tu iglesia, hermano. De mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Gloria a Dios, Señor. Gloria a Dios, Padre poderoso. Esta es tu iglesia. Venos aquí, Señor, venos aquí. Yo quiero una iglesia que salga de mí, que con sus cadenas libera el cautivo. En tu casa, Señor. Que se ha confundido y que hable. Aquí estamos, Señor, sintiendo que venimos aquí, Señor. Que con su mirada brinda esperanza y alma angustiada. Yo Quiero que nos levante, quiero que nos refugio, quiero que la paz nos confíe, Señor. Quiero que nos cubra con su manto sagrado, quiero que nos cubra, Señor. Cada entrada y cada salida, Señor. Somos luz, somos protección, Señor. Te pido, Señor, que siempre vamos a estar en ti, bajo tu cobertura, bajo tu mirada, bajo tu presencia, Señor. Te lo pido, Señor. En el nombre de Dios Padre Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Iglesia, Dios te bendiga.